Gracias por continuar en sintonía con nosotros. A continuación vamos a conversar con la abogada experta en migración, Judith Félix, nuestra buena amiga. Esta semana los Estados Unidos, el Departamento de Estado de los Estados Unidos tomó una decisión que muchos consideraron a priori antes de ser condenado en República Dominicana, en los tribunales dominicanos, al ex procurador Jan Alain, en contra de él, en contra de su esposa y de sus hijos. Y sobre ese tema y al respecto se pronunció la abogada Judith Félix. Judith, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación, como siempre. Gracias a ti por aceptar nuestra llamada. Mis saludos afectuosos, Yasmín Cabrera de este lado. Te abrazo, mi querida. Mira, Judith, se ha hablado muchísimo de que se le han vulnerado los derechos a los niños, de que ellos no tenían que ver con este caso y por lo tanto no deberían ser arrastrados por el error del padre. ¿Realmente se está vulnerando un derecho o, como decías, es un privilegio y ese país tiene el derecho de otorgárselo a quien le dé la gana? Así es. El visado, yo siempre lo digo, señores, en todas mis intervenciones. El visado es un privilegio, no es un derecho. Así como nosotros, los dominicanos, le solicitamos visa a los cubanos, por ejemplo. Nosotros decidimos qué cubano entra y qué cubano no entra y nos reservamos el derecho. Entonces, en el caso lamentable, ¿verdad?, de Jan Alain, el Departamento de Estado asumió su culpabilidad en los cargos que se le imputan, sin necesidad de una sentencia. Es bueno resaltar que no es necesario para el Departamento de Estado que haya una sentencia condenatoria. Con que ellos lo entiendan, basta. Es lo primero. Lo segundo es que si bien es cierto que los niños no pueden pagar, o los menores no pueden pagar por los errores de sus padres, no menos cierto es que tanto en el caso de la esposa como de los niños se presume que se beneficiaron de algún acto ilícito, según el Departamento de Estado, ese cónyuge y esos hijos. Y ni modo que los hijos no se beneficien, ¿verdad?, porque son menores de edad y dependen netamente de sus padres. Sin embargo, existe una exención dentro de la ley de nacionalidad, de inmigración y nacionalidad de los Estados Unidos, que es la ley INA, donde especifica que una vez esos niños cumplieran la mayoría de edad, entonces pudieran solicitar por sus propios medios, siempre y cuando demuestren que esos medios económicos, familiares o sociales que ellos tienen no van relacionados con el padre, es decir, que no trabajan en una empresa familiar donde el padre sea el presidente y no reciben beneficios económicos de su padre. Entonces ahí pudieran esos hijos ya pues obtener un visado nuevamente con un procedimiento especial. En el caso de la esposa, pues de igual manera, ella también, aunque no haya participado directamente en nada de lo que ellos presumen, porque todo esto es presunción neta del Departamento de Estado y a su discreción, como ellos entiendan que está el caso, ¿verdad? En el caso de ella, pues a menos que haya un divorcio y haya pues una separación real, entonces ella tendría que demostrar que ella está separada de esa persona y que está divorciada y como quiera sigue siendo discrecional del Departamento de Estado emitir ese visado. Ahora bien, es bueno también resaltar que estos son prácticamente casos políticos, ¿verdad? Porque estamos hablando de funciones del Estado. Entonces, es una sanción que se hace de conformidad a una sección especial, la 7031C, de la ley del Departamento de Estado, la ley de asignaciones. Y es un decreto también. Esto no le pasó nada más a Jan Alain, señores, le pasó a más de 30 funcionarios en unos 28 países más o menos, aproximadamente, donde ellos entendían que había que vetarle el visado. Pero asimismo, como este decreto lo promulgó el presidente Biden, puede venir mañana otro presidente y derogar ese decreto. Yeah. Aunque es más complicado, y ellos son muy respetuosos de eso, porque estamos hablando de que él entró en la famosa lista negra, ¿verdad?, de la ley Magnitsky sobre corrupción.
y ya cuando se entra a esa lista negra está muy difícil la situación. Entonces, pero sigue habiendo una posibilidad de que en un futuro, si así lo entiende el Departamento de Estado nuevamente o el presidente que esté de turno, pues pudiera, en un caso lejano, pues recuperar su visado. Esa era precisamente mi pregunta, de que esto es un caso todavía inconcluso, es decir, inconcluso en el sentido de que todavía no se ha emitido una sentencia, y que si eso pudiera, en caso de que la decisión fuera a favor de Jan Alain, si eso pudiera, si hay historia o hay otros casos en los que esto entonces pueda cambiar esta decisión del Departamento de Estado. Y concomitantemente esa pregunta de Soraya, realmente ellos hacen sus investigaciones porque se presume que es inocente hasta que sea condenado, o sea, y el mismo Jan Alain decía, cuando ellos escuchen la otra cara de la moneda van a cambiar de opinión. Bueno, hay que ver, porque es lo que le digo, es algo completamente discrecional. Incluso, señores, hay personas que están en la lista negra, funcionarios de diferentes países del mundo, que están en la lista negra, en la lista de la ley Magnitsky sobre corrupción, que ni siquiera han sido condenados y están en la lista. Entonces, completamente discrecional de cada país decidir quién entra y quién no entra. Vamos a ver qué pasa, quizás en un futuro gobierno, no creo que en este pase, aunque él tenga una sentencia absolutoria, por ejemplo, en otro gobierno quizás que no sea el del presidente Biden, pudiera, siempre y cuando así lo considere ese presidente. Pero sin embargo, respondería a cabildeos o no, cabildeos políticos, que eso influye, el cabildeo político, para que te saquen de esa lista. Sí, porque es que fíjate, es que es una decisión prácticamente netamente política, porque estamos hablando de estados, estamos hablando de funciones públicas. Entonces, ellos lógicamente hacen una investigación, profundizan. Sin embargo, no están, lo que yo quiero que entiendan es que no están, para los americanos, no es tan imprescindible o no es imprescindible que tú estés condenado o no. Es lo que ellos decidan y ya está. Ellos tienen el derecho de decidir sobre el privilegio de tu visado. Aunque esto no es una decisión definitiva, es decir, no es que él no va a poder entrar jamás a los Estados Unidos. Va a ser muy difícil, sí, muy difícil. Pero vuelvo y repito, si en un futuro viene otro decreto derogando ese, pudiera, aunque es muy, muy complicado, porque incluso cuando son partidos diferentes, suponiendo que en las próximas elecciones gane un republicano con una mentalidad completamente diferente, habrá otra investigación y decida si, por ejemplo, a Jan Alain lo absuelven o es descargado. Entonces ahí, pues eso lo ayudaría a quizás que el nuevo incumbente pues lo tome en cuenta para verificar. Pero es lo que le digo, es netamente discrecional. Y ellos respetan mucho las decisiones de los anteriores, aunque sean de partidos diferentes. Bueno, muchísimas gracias, Judith. Creo que ha sido muy oportuna tu intervención. Muchos califican esto como de una condena incluso moral. En una sociedad que es muy fuerte, que la propia sociedad condena, sobre todo en el caso de los niños y de la esposa, pero ha quedado perfectamente explicado de tu parte y nosotros como siempre agradecemos muchísimo. Recuerden a todos ustedes que nos sintonizan que para citas y más información sobre todos estos temas migratorios, ahí está Judith Félix para contactarla. Gracias a ustedes. Ustedes saben que yo soy de ustedes, que ustedes son mi familia. Sí, señor. Un gran abrazo. Feliz Navidad. Nosotros vamos a una pausa para publicidad y enseguida regresamos con más. Quédese con nosotros. ¿Qué pasa? Esta es la hora de